Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte. Vamos a hablar sobre la racionalidad. La racionalidad es un concepto que todos manejamos de forma frecuente en nuestro día a día. Son ejemplo de ello frases como hay que usar los recursos naturales de forma racional o los celos son irracionales. Hay un elemento común en frases como estas, ya que sea que tengamos muy clara alguna definición de lo que es ser racional o no, de forma intuitiva este concepto nos conduce a la idea de medida, de límite. Recordemos, por ejemplo, que los números racionales son aquellos que se comportan de forma predecible, mientras que los números irracionales no lo hacen, pues su extensión decimal es infinita y no sigue ningún orden o patrón aparente. De hecho, la palabra castellana razón tiene su origen en la palabra latina ratio, que puede significar tanto cálculo como ración. Sí, como una ración de comida. Un primer acercamiento al concepto de racionalidad es entonces algo que establece límites y que hace el comportamiento predecible hasta cierto punto. Sin embargo, la racionalidad es mucho más que eso. El filósofo Aristóteles fue uno de los primeros pensadores en hablar acerca de la razón. Él la relacionaba con el alma, pues hay que recordar que para los antiguos no había una identificación entre el pensamiento y el cerebro, sino con el alma, ya que se trataba de una facultad superior que no podía relacionarse de ninguna manera con el cuerpo físico, con el cuerpo material que compartimos con los animales. Aristóteles, como decíamos, utiliza el término razón en el sentido que hemos visto de medida o de cálculo, y en general como algo que evita el desbordamiento, sobre todo el desbordamiento de las pasiones animales. Hay que tener mucho ojo con esto. Aristóteles relaciona también a la razón con el logos, y recordemos que la palabra griega logos podía significar tanto pensamiento como lenguaje. Y de ahí que nuestra idea general de racionalidad siempre involucra el pensamiento. Sin embargo, no se trata de un pensamiento sin orden o incoherente, sino de un pensamiento que establece relaciones entre objetos, acciones o ideas, y que establece también un orden para las mismas. En suma, se trata de un pensamiento dialéctico y argumentativo. Ahora bien, la racionalidad va a sufrir muchos cambios a través de la historia, desde los tiempos de Aristóteles, pero estos elementos que hemos mencionado se van a conservar de forma más o menos constante. A partir del Renacimiento, sin embargo, y con mucha mayor fuerza en el periodo conocido como la Ilustración, los grandes pensadores asociarán a la racionalidad con dos factores muy importantes. Por una parte, la capacidad de derribar los mitos con los que se engaña a las personas para tenerlas subyugadas, y por otra parte, se asocia con el progreso de la civilización, la cual es fácilmente destruida cuando la irracionalidad se impone, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros. La racionalidad así vista se volverá, a partir de la Ilustración, la garante de la civilización y el progreso, y aparecerá una idea importante que asocia a la racionalidad con el método o la técnica para descubrir la verdad. Esto en particular a partir de los importantes logros en el campo de la física y las matemáticas que tuvieron lugar desde el siglo XVII. La idea del método adquirió aún mayor importancia, ya que otro filósofo griego, Platón, maestro de Aristóteles, había definido al conocimiento como un conjunto de creencias verdaderas y justificadas
por oposición al sentido común que reunía creencias que podían o no ser verdaderas, pero que nunca estaban justificadas ni soportadas en evidencia alguna. A partir de entonces, el método científico, ya en el siglo XIX, adquirió el estatus de modelo de racionalidad para las ciencias, y en este contexto, Max Weber comenzó a hablar de racionalidad instrumental, es decir, una racionalidad que se enfoca en deliberar y determinar acerca de los medios más eficaces para conseguir un fin o un objetivo. Una idea que se aleja ya bastante de aquella que proponía Aristóteles y que, lejos de ocuparse de los medios, se ocupaba de los fines. Como verás en el resto de la lección, la noción de racionalidad instrumental ha sido la que más frutos ha tenido en los últimos 2 siglos. Y sin embargo, una mancha empaña sus grandes éxitos. En primer lugar, la crueldad de las 2 primeras guerras mundiales, en donde la muerte se volvió consecuencia de una maquinaria terrible de instrumentos y técnicas de última generación. En segundo lugar, el desarrollo de la bomba atómica y el surgimiento, por primera vez en nuestra historia, de la posibilidad de exterminarnos a nosotros mismos gracias a nuestros eficientes desarrollos en el campo de la ciencia y la tecnología, frutos todos ellos de la racionalidad instrumental. Pero no seamos tan duros con la racionalidad instrumental. No se trata de matar a la gallina de los huevos de oro y regresar al oscurantismo, sino de encontrar el punto en el que perdimos el camino de nuestra madurez como especie y nos embriagamos de soberbia con nuestras propias capacidades hasta el punto de ponerle fin a ese progreso que alguna vez nos dio la esperanza de un mundo mejor. La última palabra la tienes tú. Te invitamos a revisar la lección y sacar tus propias conclusiones.